Entonces, Lag BaOmer. Hoy es el día 33 del Omer, ya que estamos aquí, vamos a decir la brajá. Para quienes no lo dijeron, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al sfirat haomer hayom shlosha shloshim yom shehem arba'a shavuot v'chamisha yamim laomer. Hoy es el día 33 del Omer, lo cual es equivalente a 4 semanas y 5 días en la cuenta del Omer. Y esto es una cuenta que llevamos desde Pesach hasta Shavuot, y vamos contando días. Estos días tienen un tinte un poco de duelo. Hay costumbres, como ven, ya mañana me voy a afeitar, pero hay distintas costumbres de no afeitarse, de no celebrar casamientos. Y el 33 del Omer, que es hoy, hay un cambio en todo esto. Hay un giro y se convierte en un momento alegre. Cambia ese estado que viene de tristeza para alegría. Por eso se hacen eventos, se hacen fiestas. Y los motivos por los cuales se celebra el 33 del Omer son variados. Algunos de ellos dicen que está vinculado con una peste que afectaba a los estudiantes de Rabbi Akiva y que terminó el 33 del Omer. Pero hay otra tradición, voy a mutear por las dudas, porque escucho ruidos, pero como dije, hay otra tradición que está vinculado este día con la muerte, con el fallecimiento o el Yortzeit de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Quién era Rabbi Shimon Bar Yochai? Era un discípulo de Rabbi Akiva, de la segunda del siglo II, y a él se le adjudica tradicionalmente todas las enseñanzas, esto es en el mundo tradicional, que están en el Zohar. El Zohar es el libro más importante o central del misticismo de la Kabbalah. Es un comentario a la Torá, el Zohar, que así como tenemos comentarios tradicionales que leemos de Rashi y distintos intérpretes, el Zohar hace un comentario místico, hace un comentario por encima de lo que crea un mundo paralelo, digamos, de sentido a lo que significan todas las historias. Y Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, es uno de los que más es nombrado. Y a él se adjudican grandes enseñanzas, y hoy vamos a ver una enseñanza de él. Y Rashbi sufre un encierro debido a persecuciones en su periodo, y se encierra en una caverna por 13 años junto con su hijo. Y es una historia muy interesante en el contexto de la Kabbalah y el misticismo, lo que sucede con él, porque pasan 13 años encerrados y, según dice la tradición, son 13 años estudiando Torah. Y al salir tiene una profunda conexión consigo mismo, pero una tremenda desconexión con el mundo. Él condena a la gente que está desvinculada del mundo de la Torá. Él está tan elevado que no puede conectarse, y la historia es que baja una voz divina y lo manda de vuelta a la caverna, porque ahí ya tenemos una enseñanza misma de lo que los maestros del misticismo y la Kabbalah van a insistir, justamente de la iluminación, de la sabiduría, de lo que vamos a compartir, que lo puede arrancar a uno del mundo material, lo puede sacar de ese mundo, que el mundo material es en realidad comandado y ordenado, son las mitzvot, son los mandamientos que aquí se esperan. Y el místico nunca pierde el control realmente. Uno de los grandes místicos fue Yosef Karo, que escribió el Shulchan Aruch, un autor de un libro de halajá absolutamente rígido, quien por las noches tenía visitas de ángeles. Tiene una obra que se llama el Magid Mesharim, tenía una especie de espíritu que le hablaba por la noche. Era un místico, un cabalista y un hombre absolutamente anclado a las mitzvot, porque sabían siempre que había esta tensión entre el delirio místico que tiene lo que vamos a leer y el estar aquí conectado. Y justamente la historia de Rashbi es esta historia de un saber que lo pone como un estadio superior o equivocado, y la Kabbalah va a jugar con esta idea mucho. El principio de la iluminación se llama en el Zohar Botzina di Kardinuta, es una palabra en arameo que significa como una luz tremendamente poderosa, que el ejemplo que se da es como cuando uno va al cine y está mucho tiempo y está todo oscuro, o cuando íbamos al cine, ¿no? Y se prende al final de la película, se prenden las luces que se suponen que es para salir, pero uno ha estado tan oscuro que cuando prende uno tiene que volver a ver. Entonces las enseñanzas del misticismo van a jugar con esta idea, que son una luz que puede traer mucha claridad, pero demasiada intensidad pueden a uno cegarlo.
Entonces uno tiene que ser cuidadoso con eso. Hasta aquí, como dije, la introducción muy breve de Lag BaOmer y de Rashbi, del autor que vamos a estudiar. Quería, antes de meternos al estudio, compartir en el marco de lo que estamos haciendo, qué es la meditación o qué es la espiritualidad o el misticismo o la Kabbalah entendida desde la visión judía. Porque si vamos a hacer una meditación y vamos a acercarnos de ese lado, tenemos que entender en qué se diferencia de otros tipos de meditaciones. Y de alguna manera lo que buscamos en la Kabbalah, y especialmente también en el Musar, para muchos que me escuchan semana tras semana sobre esto, es un desarrollo de lo que se llama la capa, en la educación se llama la capa interna. La capa externa es información, es medible, es conocimiento. Es aquello que uno en un examen puede preguntar y si lo responden es correcto. La capa interna en educación, hoy se habla de lo socioemocional para tratar también de vincularlo al aprendizaje, es más difícil de medir, es más difícil de saber, pero son esas sensaciones o experiencias que uno tiene que no son tan fáciles de responder, incluso con palabras, que uno va a decir, esta es la respuesta. Entonces, la Kabbalah y el Musar son dos disciplinas espirituales que van a buscar traer a la luz esa experiencia, digamos. Y el misticismo y la meditación siempre estuvo presente en realidad, no es algo nuevo, siempre estuvo presente en la tradición y la Kabbalah también. Lo que pasa es que se fue siendo más masiva el último tiempo y generalmente era parte de las élites, digamos, Rashbi, Ramban, el Nachmanides, Yosef Karo, como estoy diciendo, Ramjal, el famoso de la historia del Golem de Praga, también estaba asociado con la Kabbalah y el misticismo, y sus textos tienen algo de eso. Ni que hablar Isaac Luria. Pero lo que tenemos hoy en día en la modernidad es que la afluencia del mundo moderno ha demostrado que el ser humano siente que tiene todo, pero falta algo. Digamos, materia le sobra y tiene muchísima información disponible en el mundo moderno, y lo que está buscando es algo trascendente, algo divino, algo espiritual, y por eso hay un resurgimiento profundo. Lo que pasa es que con la llegada de esto se produjo una fuga muy grande de mucha gente que no encontraba, no sabía cómo encontrar en la tradición judía esa espiritualidad. Y la buscó en el yoga, no tengo nada en contra de eso, no estoy diciendo que está mal, era una búsqueda, pero terminó mucho en prácticas como yoga, el budismo, hay mucha gente judía que se volcó ahí porque quería algo de espiritualidad sin conocer la riqueza espiritual que tiene el judaísmo que vamos a ver hoy en estos textos ya tradicionales. Y dentro de ese mundo la meditación judía tiene que ser diferenciada, tiene que ser entendida de una manera distinta. Y lo que la hace distinta a la meditación judía de otras meditaciones, para quienes alguna vez meditaron o conocen sobre otras técnicas de meditación, es que tiene un objetivo. La meditación judía tiene un objetivo. Y es lo que se llama la ilusión, de alguna manera, del ser. Reconocer la ilusión del ser, aniquilar, de alguna manera lo llaman el ego. Y de esa manera desarrollar dos contemplaciones, dos caminos. Uno es Gesed, a través de la bondad, y otro es Ain. Lo que estoy hablando, que quiere decir nada, buscar la nada. Lo que estoy diciendo es que la meditación judía tiene como objetivo que uno pueda como disminuir la ilusión que tiene de que uno es un ser para llegar a Dios. Ese es el objetivo final. No es calmarse o relajarse, esas son otras cosas que trae la meditación y que son buenas, pero el objetivo de los maestros que enseñan la meditación, de los cuales yo leo los libros y he aprendido de ellos, es que el objetivo final, al fin de cuentas, es que uno se pueda conectar con Dios. Es el encuentro con la experiencia de lo divino. Y las técnicas, como digo, buscan lo que se llama Gesed, bondad, que en el budismo se conoce como meta, que son como buscar Gemilut Hasadim, o sea, conectarse con las buenas acciones desde ese lado, con la divinidad, y la otra es la meditación sobre Ain, sobre el nombre que los místicos le ponen a Dios, que significa nada. Ahora voy a explicar, o más adelante en la meditación voy a explicar qué es nada. No significa nada, significa todo. Pero ese es el nombre que pueden usar para tratar de acercarse a la divinidad. Y de alguna manera la experiencia tiene que llevar a esos lados. Para esto se requiere abodá,
eso nunca deja de estar. Es decir, trabajo. Se requiere práctica continua para manifestar esta unicidad. Lo que les quiero decir con esto es que no hay atajos, no hay soluciones rápidas. No es que haciendo la meditación que vamos a compartir hoy van a salir iluminados volando y van a decir todo tiene sentido a partir de lo que acabo de escuchar. Sí creo que puede despertar resonancias profundas sobre ciertas ideas que lo dejan a uno realmente en una contemplación, en un estadio diferente, pero no inmediato. Es muy común que esto quede como reverberando de lo que uno habla. Así que sobre eso, y habiendo hecho ya, como dije, la introducción un poco a Rashbi Lag BaOmer, una introducción breve a la meditación judía, vamos a estudiar. Vamos a hacer un estudio como forma de meditación. Al fin de cuentas, en nuestra tradición y en las meditaciones también la contemplación de un objeto o una palabra o quedarse en un concepto es una forma de meditación. Y en esta oportunidad vamos a meditar utilizando un texto de Rashbi, así que de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le doy la bienvenida a los que se han sumado y se siguen sumando. La puse a grabar desde el principio. No estamos en vivo en Facebook, no quería hacer esto en vivo, quería que sea algo interno para nosotros, pero está grabado y los que quieran ver el principio después podemos compartir el enlace. Entonces, vamos a buscar un segundito, que estoy tratando de ubicar dónde dejé el archivo. Acá está. Antes de comenzar la lectura, vamos a decir una brajá. Ve'arevna Adonai Eloheinu et divrei torateja befinu ubefi amcha beit Israel. V'niyeh anachnu betzetzaenu betzetzai amcha beit Israel. Kulanu yodei shemecha velomdei torateja lishma. Baruch ata Adonai amlamed Torah le'amo Israel. Que sea placentero, Dios nuestro, endulzar las palabras de tu Torá en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel. Que nosotros y nuestra descendencia y la descendencia de tu pueblo, la casa de Israel, todos nosotros conozcamos tu nombre y estudiemos tu Torá sin motivo ulterior. Bendito eres tú que enseña la Torá a su pueblo Israel. Aquí tenemos entonces nuestro texto. Y es un texto que lo voy a leer a propósito lento, porque es un texto muy cargado. Tiene mucha información, es difícil en una primera lectura, y lo que vamos a hacer después es comentarlo. Lo que figura resaltado del texto van a ser los comentarios que voy a traer para compartir, basados especialmente en el profesor Daniel Matt, con quien estudié misticismo y Kabbalah en varias oportunidades, incluso lo sigo haciendo a veces por este medio hoy en día. Este texto, él lo titula, el texto no tiene un título, pero él le pone el título ¿Cómo mirar la Torá? Y como están viendo es del Zohar, literalmente. El Zohar está escrito en arameo, lo cual es parecido al Talmud en su lenguaje, pero es un arameo incluso posterior, medieval, así que tiene ciertas diferencias con el arameo del Talmud, y es un parecido al hebreo, o sea, tiene palabras que les va a sonar, y lo más familiar que todos conocen en arameo es probablemente el Kadish. Así que voy leyendo el texto, y voy a ir parando para ir después comentándolo. Dice así. Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon es Rabbi Shimon Bar Yochai. Hay del ser humano que dice que la Torá presenta meras narrativas y palabras comunes. Si fuera así, podríamos componer una Torá en este momento con palabras comunes y mejores que todas ellas. Y si está escrita para presentar asuntos mundanos, incluso los gobernantes del mundo poseen palabras más sublimes. Si es así, déjennos seguirlos y hacer una Torá con ellos,
Más bien, todas las palabras de la Torá son palabras sublimes, secretos sublimes. Ven y mira. El mundo de arriba y el mundo de abajo están perfectamente equilibrados. Israel abajo, los ángeles arriba. De los ángeles está escrito: el que hace sus ángeles sean espíritus. Pero cuando descienden, asumen la vestimenta de este mundo. Porque si no asumieran una vestimenta acorde con este mundo, no podrían soportar este mundo. Y el mundo no podría soportarlos a ellos. Si esto es así con los ángeles, ¿cuánto más con la Torá, quien los creó a ellos y a todos los mundos, y por cuya causa todos ellos existen? Al descender a este mundo, si no lo hiciera con las vestimentas de este mundo, el mundo no podría soportarlo. Por lo tanto, la narrativa de la Torá es la vestimenta de la Torá. Quien piense que la vestimenta es la verdadera Torá y no otra cosa, que su espíritu se desinfle. Él no tendrá parte en el mundo venidero. Es por eso que David, el rey David, dijo: abre mis ojos para que pueda ver maravillas de tu Torá. Lo que está debajo de la vestimenta de la Torá. Ven y observa. Hay una vestimenta que es visible para todos. Cuando esos tontos ven a alguien con una vestimenta que parece superior, no buscan más allá. Pero la esencia de la vestimenta es el cuerpo, y la esencia del cuerpo es el alma. Lo mismo ocurre con la Torá. Ella tiene un cuerpo, los mandamientos, las mitzvot de la Torá, llamados la encarnación de la Torá. Este cuerpo está vestido con ropas que son las narrativas de este mundo. Los tontos del mundo solo miran esa ropa, la narrativa de la Torá, y no saben nada más. No miran lo que hay debajo de esa ropa. Los que saben más no miran la vestimenta, sino el cuerpo debajo de esa vestimenta. Los sabios, siervos del rey en lo alto, los que estaban parados en el monte Sinai, miran solamente el alma, la raíz de todo, la verdadera Torá. En el tiempo venidero están destinados a mirar el alma de la Torá. Ven y mira. Así es arriba. Hay vestimenta, cuerpo, alma y alma del alma. Los cielos y su anfitrión son la vestimenta. La comunidad de Israel es el cuerpo, que recibe el alma, la belleza de Israel. Entonces ella es el alma. El alma que hemos mencionado es la belleza de Israel, la verdadera Torá. El alma del alma es el uno antiguo sagrado. Todo está conectado, este uno con aquel uno. Hay de los malvados que dicen que la Torá es simplemente una narrativa. Miren esta vestimenta y no más allá. Felices son los justos que miran la Torá apropiadamente. Así como el vino debe estar contenido en una vasija, así también la Torá debe estar contenida en esta vestimenta. Así que mira solo lo que hay debajo de la vestimenta. Todas estas palabras y todas esas narrativas son vestimentas. Como dije, es un texto denso, difícil en el sentido de lo que está trayendo. Y creo apropiado, si les parece, un instante. Va a ser difícil hacer esta pregunta, pero tal vez me atrevería a leerlo una vez más, si quieren, para que lo podamos digerir una vez más, o si no, directamente comenzar a analizarlo. Lo voy a abrir, voy a poner galería, así los veo. Y díganme, hagan así. ¿Repito una vez más o analizamos? ¿Repito?
A 60 computadoras, repito. Repito, analizamos, dicen acá, se va a complicar esto. Esta es la parte que es difícil cuando yo dije, si voy a la democracia, de acá vamos. Está mirando, ¿no? Analizamos, dice Laila. Pero puedes Es un texto repetir difícil, requiere. 2 o 3, podemos repetir varios, esto amerita muchas repeticiones, Rab. Es un texto difícil. Mimi dice, se hace lo que dice Laila. Bueno, podemos analizar y en el análisis vamos explicando. El análisis va a surgir, porque al analizar vamos a explicar. Teo dice que es mejor repetir. Lo que puedo hacer lo puedo compartir y vamos a ir viéndolo. Porque tengo miedo que no quiero que sea muy largo, si además después queremos hacer la meditación. Tenemos a alguien que está mirando. Primero y principal, vamos a volver a compartir la pantalla. Lo primero que asombra es la profundidad realmente que tiene este texto. Estamos con un texto que nos está hablando, aquí en Chile voy a ir directo a la forma en que en Chile lo van a expresar, que yo lo aprendí aquí. Aquí en Chile se habla mucho de la forma y el fondo. Acá Rashbi quiere que pensemos en el fondo del fondo. O sea, cuando alguien dice, sí, esta es la forma, bueno, ¿qué hay de fondo? Y él quiere decir, ok, ¿qué es el fondo del fondo? Porque él va a ir más ahí. Y eso es lo que vamos también a hacer nosotros, ojalá con la meditación al final. Entonces él quiere que vayamos a mirar la Torá, no solamente como historias. Porque uno puede decir, bueno, son historias. Para eso, no sé si son tan sofisticadas como narrativas. Digo, si yo agarro Don Quijote, escrito 200 años después que el Zohar, básicamente, es un texto que tiene, a lo mejor en la producción literaria, el uso del lenguaje, uno diría, bueno, es más sofisticado, pero no está buscando eso. Entonces eso es lo que quiere que pensemos. Así que la primera parte que Dani Matt, a quien me voy a guiar en sus comentarios, cuando él dice, hay del ser humano que dice que la Torá presenta meras narrativas y palabras comunes, la pregunta sería entonces, ¿cuál es el propósito de la Torá? ¿Es un libro de qué tipo? ¿Es un libro de leyendas? ¿Es un libro de alajá, de leyes? ¿Es un libro de mitología? Entendida la mitología como se habla en el academicismo, no mentira, sino una representación simbólica de la verdad. Digamos, claramente que cuando leemos Bereshit y la creación, no estamos leyendo el National Geographic, estamos leyendo una descripción poética que intenta encapsular de alguna manera lo que significa la creación. Es un libro de moraleja, es un libro de poesía, es un libro de los orígenes, es un poco de todo esto, eso es la dificultad. Y por lo tanto, si el propósito de la Torá es simplemente describir el mundo y ofrecer relatos que sean edificantes, Dani Matt dice, hay grandes y tal vez mejores libros de fábulas que poseen los gobernantes terrenales, pero las palabras e historias aparentemente mundanas de la Torá en realidad esconden un significado más profundo, que no es simplemente qué linda historia, qué interesante, hay más detrás de lo que el texto quiere decir. Y eso es lo que primero quiere demostrar acá Rashbi cuando alguien dice, bueno, son narrativas, palabras comunes. Es mucho más que eso. Está entrando Dana. Ahí lo vi. El segundo comentario que surge es este de que el mundo de arriba y el mundo de abajo están perfectamente equilibrados. Los ángeles arriba e Israel abajo se corresponden los unos a los otros, compartiendo Kedushá. Este es un principio que incluso Nachmanides va a traer, que dice, como es arriba es abajo. Y tal vez el ejemplo más concreto, ya que estamos a esta hora de la noche y no hay menores, de esto es lo que los místicos construyen con la idea de lo que es la unificación del hombre y la mujer en Shabbat, literalmente la relación sexual que era promocionada. Porque la idea es que cuando se destruye el templo, en el templo habita el Kudsha Brihu, como lo llama el Talmud, o el Akadosh Barujú. La Shejinah, que es la parte divina, se va con el pueblo y está esperando la reunificación en algún momento. El Kudsha Brihu, el Akadosh Barujú, es masculino.
como dice su nombre, bendito sea Él. La Shekhinah es femenina. Entonces, cuando uno realiza mitzvot de alguna manera, está esperando la reunificación de esas dos partes de la divinidad que tienen que reencontrarse en el mundo. Esto es todo el mundo del misticismo y la Kabbalah. Y de alguna manera, los místicos enseñan que cuando se unifica la pareja en Shabbat, es como que en el cielo la pareja celestial vuelve a unirse, y por eso los primeros salmos de Kabbalat Shabbat, todo el tiempo, si los ven, la metáfora es Melech, todo el tiempo. Malach y Gutlabesh, van a encontrar que es todo el reinado, y todo está apuntado hacia la divinidad como la metáfora del rey. Y cuando llega Shabbat, ¿a quién pusieron? A la novia, a la Kalá, a la entrada de una reina, a una especie de unión mística. Entonces la idea que esto se une sucede tanto en la tierra cuando hacemos Shabbat y celebramos la unión mística que está de alguna manera separada en la semana y que vuelve a unirse en el día del Shabbat. Por lo tanto, arriba los ángeles son puro espíritu, pero cuando se manifiestan en la tierra para cumplir una misión, tienen que asumir una corporidad física. Si recuerdan, Abraham, cuando en Bereshit capítulo 18 recibe a los famosos ángeles que vienen a anunciar, él justamente, los ángeles tienen que parecer humanos, que comen con él, que es la típica pregunta y los comentarios, porque quien no está viendo no está entendiendo que tienen que personificarse de alguna manera, porque si no el mundo no los puede contener. Y de esa manera, la naturaleza material de este mundo no puede soportar lo espiritual. La Torá tiene que atravesar este proceso también, tiene que materializarse. Por eso, si esto es así con los ángeles, ¿cuánto más con la Torá? Quien los creó a ellos y a todos los mundos, dice Rashbi. Si precisan asumir una forma física cuando se manifiestan debajo, ciertamente cuando una verdad profunda, hay una palabra en inglés que no sé traducir, pero que es insight. Cuando uno dice, ese momento en que uno entiende una idea profunda, algo emerge y dice, ahora lo entiendo, y uno llega como un entendimiento profundo de algo, dice, esa verdad o ese insight de la Torá es revelado en el mundo, y para que eso suceda tiene que disfrazarse de algo terrenal, porque no puede quedar en la idea que se manifestó y no se puede nombrar. Quien los creó a ellos y a todos los mundos se basa en un midrash, que la Torá sirve como un instrumento que Dios utiliza para crear el universo. Esto es un midrash, y Dani Matt, este profesor, siempre dice que uno puede, desde la reconstrucción de la Kabbalah, volver a aprender midrash y Talmud, porque lo van a llevar a uno, como hace la Torá, que los va llevando, que el Talmud va. Cuando uno estudia Talmud, descubre que tiene que saber Tanaj, porque van a citar una y otra vez para dar sus posiciones y sus argumentos los rabinos. Pero lo mismo va a hacer muchas veces el Zohar, va a llevarlo a uno a un midrash. ¿De dónde surge esta idea? Y por tanto utiliza esta idea de cuando un rey mortal construye un palacio, no usa sus propias manos, sino las de un arquitecto. Y el arquitecto no se basa en su conocimiento, sino que utiliza planos y diagramas para decidir cómo hacer las habitaciones y las puertas. Este midrash famoso dice que de forma similar, el Akadosh Baruj Hu mira la Torá, y la Torá es el plano. Reshit es una de las palabras que se usa para Torá. Bereshit, con la Torá, Dios crea el mundo. Tiene un plano, de alguna manera metafísico, que le sirve para construir este mundo terrenal. El siguiente comentario es el que ella tiene un cuerpo, que la Torá tiene un cuerpo. Dani Matt comenta que mientras las historias de la Torá constituyen la vestimenta, las palabras y las mitzvot son el cuerpo. A veces los mandamientos están vestidos de historias. Por ejemplo, el relato de la lucha de Jacob con el ángel establece la prohibición del Git Anashé, de no comer el nervio ciático. A través de una historia enseña una mitzvah, dice él. Cordovero, en Or Yakar, Moshe Cordovero, enseña que las narrativas de la Torá generalmente transmiten una enseñanza moral, no solamente una enseñanza práctica. Y dice, los tontos aprecian solamente las narrativas de la Torá, negándole palabras de enseñanza.
aquellos que saben más no se quedan mirando la vestimenta, sino que se concentran en el mensaje de la Torá y la mitzvá que se encuentra escondida detrás. Ese es el cuerpo debajo de esa vestimenta. Ahora, los verdaderos sabios atraviesan ambas. La vestimenta, que es la narrativa, y el cuerpo, que es la mitzvá, para llegar a un lugar más profundo, que es lo que se llama el sod, el secreto, el alma de la Torá, que solamente pueden contemplar, pero no comprender. Bombones. Sí, lindo. Ah, ya estoy escuchando. Hay problema. ¿Blanco? Está escuchando ahí. Se me abrieron todos los No, micrófonos. maracuyá, manjar con maracuyá. Está buenísimo. Perdón, estoy silenciando a todos para poder comentar. Un minuto antes de seguir, solo para saber. ¿Están conmigo ahí? ¿Me siguen? No es fácil, no es fácil y Dani Matt va frenando. Cuando yo estudio con él cada tanto hace esta pregunta. ¿Están conmigo? Porque ya este concepto que traje recién es tremendamente profundo. Por una idea, el cuerpo, están diferenciando entre las palabras como las historias para la moraleja o para la enseñanza, el cuerpo como la mitzvah, como la práctica que se da, pero lo que Rashbi llama es que el místico mira más allá de eso. Voy más allá de la enseñanza que me da esta historia que estudio y el mandamiento que me obliga a cumplir en el cuerpo. Yo quiero ir al alma, él lo llama vestimenta y cuerpo. Y ahora quiero ir al alma, quiero ir al secreto. Hay más allá, no le alcanza con entender un mensaje moral o ético de la Torá y una práctica ahora, una mitzvah para vivir. Ahora quiere ir más allá de eso. Y el místico está en esa búsqueda. Por eso es el fondo del fondo el que quiere ir. No le alcanza con que solo le digan, como dije, una moraleja o que le digan cuál es el comportamiento práctico que se desprende de esto. Bien. Monte Sinai es la palabra que sigue al comentario. De acuerdo al Midrash, las almas de todos aquellos que no habían nacido aún estaban presentes en el Sinai cuando Dios reveló la Torá. Y aquí el Zohar sugiere que solamente las almas de los místicos estaban presentes. Y por lo tanto solamente ellos y ellas pueden ver a través de las capas físicas de la Torá. Ser un místico, entonces, sigue siendo algo elitista en este contexto y el Zohar y la Kabbalah tiene algo de esto. Ser un místico, entonces, no es entender, sino recordar o rememorar la revelación primordial. En las palabras de Itzhak el ciego, Itzhak de Ako, las esencias sutiles, interiores, solo pueden ser contempladas por una succión que uno tiene y no por un conocimiento o un entendimiento. No es que uno va a alcanzar esto comprendiéndolo, sino que uno lo va como a absorber. Y es otra forma de conectarse con esta sabiduría. Casi diríamos que las verdades profundas a las que está aludiendo, y el Musar, especialmente el Mesilat Yesharim Luzzatto, va a traer este concepto, no se enseñan, se recuerdan, dice. Cuando las verdades más profundas tienen que ser recordadas. Y así Luzzatto abre Mesilat Yesharim cuando dice, no escribo este libro para decirte algo que no sabes, sino para recordarte lo que sabes, pero que tiendes a olvidarlo, que es como vivir una buena vida. De eso se trata el Mesilat Yesharim. El siguiente comentario es, así es arriba. Los cielos forman una vestimenta que viste a la Shejinah. La Shejinah es la divina presencia, la manifestación terrenal de lo divino, que nosotros podemos de alguna manera acceder o conocer. Y ella constituye un cuerpo, recibiendo el alma, Tiferet. La Shejinah recibe el alma de Tiferet y por lo tanto carga consigo todas las almas humanas que son engendradas por la unión de la pareja divina, el Akadosh Baruj Hu y la Shejinah. No me voy a detener aquí, sé que lo acabo de decir, es tremendamente complicado y no voy a avanzar porque es toda la parte del mundo del misticismo. Pero voy a avanzar porque es un comentario difícil. El alma que hemos mencionado es el siguiente comentario y Dani Matt dice, no solamente hace referencia a las líneas recién escritas, sino también a los párrafos anteriores.
Los que saben más no miran la vestimenta, sino el cuerpo debajo de esa vestimenta. Así queda claro ahora que el alma de la Torá no es ni más ni menos que Tiferet, cuyo símbolo es la Torá escrita. La esencia de la Torá es divina. Por lo tanto, el estudio intenso termina en una revelación. Uno experimenta nuevamente como que se vuelve a revelar la Torá. Y ahí el alma del alma, que pertenece a una frase de Ibn Gabirol. Dice, tú estás vivo, pero no por el alma, porque tú, hablando de Dios, eres el alma del alma. Y finalmente el título del antiguo sagrado se refiere a Keter, que dentro del mundo de las Sefirot es la manifestación de Ein Sof. Dios, hay mucho lenguaje aquí, Dios es llamado en el misticismo Ein Sof, literalmente lo que no tiene fin. Así como lo llamamos el Akadosh Baruj Hu, o como dije en el arameo del Talmud es el Kutsha Brihu, Shechina, Tzur, tiene muchos nombres. En el mundo del misticismo se lo llama Ein Sof, lo que no tiene sof, lo que no tiene fin, porque el místico precisa incluso en esta relación mantener una distancia y entender que no es capaz de llegar hasta ahí. Puede conectarse con las sefirot, que son como los atributos de la divinidad, que son cantados en las festividades, Erech Hapaim Berav Chesed Behemet, Notzer Chesed Dalafim, cualidades del atributo de Dios que nosotros podemos evocar, pero no podemos entrar al 100% con la divinidad. Y el místico tiene esta conciencia y mantiene esa distancia y lo llama Ein Sof, o como vamos a ver en la meditación final, Ein, nada. No puedo, la nada. Si vamos a tratar de ir ahí en un rato, brevemente, que es pensar un poco en nada, y van a ver que no es tan sencillo. Últimos 2 comentarios. Hay de los malvados. Hay de los malvados, dice Danimat, que desechan la Torá como si no fuera más que un conjunto de cuentos sin un sentido profundo. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, invita a sus lectores a no contentarse con la narrativa superficial, con la vestimenta, no se queden con los cuentos de la Torá, sino tratar de ir más profundo, y cuando llegaron bien profundo, ir más profundo de donde están. Así y todo, la vestimenta cumple un rol fundamental. Y acá da un paso para atrás. Acá volvemos a lo que sería el pshat, si estamos buscando el sod. Porque lo que intenta es preservar los contenidos. Si no está eso, no hay nada. O sea, es imposible pensar en la música, en la partitura y la música. Digamos, cuando tiene la manifestación, la Torá, si no existiera el rollo y no existiera el texto blanco donde se grafican las letras negras, no habría nada. Entonces hay que también, así cuando uno va a esa profundidad, saber volver a esa parte. Y el Zohar mismo parecería estar aquí polemizando en contra de los que son los escépticos contemporáneos de su tiempo, porque hay que ver a quién le está hablando acá Rashbi. Claramente este texto lo estoy nombrando todo el tiempo a él porque es el quien se le adjudica, pero en el mundo académico moderno y el abordaje también histórico-crítico, el Zohar aparece, como dije, 200 o 300 años antes que Don Quijote. Por lo tanto, Rashbi vivió en el siglo II. Entonces aquí, si este texto emerge en ese contexto, también hay que ver a quién le está hablando en ese periodo. Y Danimat cree que hay escépticos, como siempre, y también no olvidemos nunca que el misticismo es una respuesta a la vara enormemente alta que deja también Maimónides de la filosofía racional, que es la única forma de llegar al conocimiento más alto. Cuando Maimónides muere en 1204, emerge con toda la furia la Kabbalah, porque él deja una vara altísima que para llegar a ser lo más grande que uno puede, uno tiene que ser él, tiene que ser un filósofo. Y es muy difícil ser un filósofo judío, es un abordaje extremadamente racionalista, y la Kabbalah responde. Y claramente aquí está jugando con esta idea, no es un malvado el Rambam, pero sí está criticando a los que leen el texto y se burlan de la Kabbalah misma. Y él dice, ustedes se burlan de mí y yo estoy en este plano, les dice Rashbi, yendo al fondo del fondo, y ustedes están comentando ahí
la vestimenta y el cuerpo. El último comentario. Así como el vino debe estar contenido en una vasija. Esto está tomado o inspirado literalmente en la Mishnah de Pirkei Avot, no hay ninguna duda. Rabbi Omer al tistakel bekankan. Famosa esa frase, no mires la botella, sino lo que tiene dentro. Hay botellas nuevas que están llenas de vino viejo y hay botellas viejas que a pesar de tener vino nuevo están vacías. Y por lo tanto, esa es como la lectura o la interpretación para poder ir entendiendo qué es lo que está tratando de compartir Rashbi. Puse una foto de una obra que me gusta mucho de Mirta Kupferman, una amiga de la familia, que trata de graficar, como dices, la facilidad de Kupferman para crear imágenes, que encapsulan conceptos complejos, se demuestra aún más, se llama de 32 son los caminos, y es un grabado que hace referencia a los 32 caminos de la sabiduría que se encuentran en el Sefer Yetzirah, que es uno de los primeros textos más antiguos del misticismo. Y en esta imagen vemos un Sefer Torah abierto que está desplegándose, como dice el texto, ¿no? Imposiblemente en dos direcciones, o sea, no tiene fin, se abre para más allá del Etzaim, porque va más allá de lo que se puede contener. La idea es que esto contiene el texto, pero se desborda de alguna manera, y los paneles centrales están oscurecidos por objetos misteriosos, y hay como un corazón, como el alma, pero también vieron que dice vasos sanguíneos, y hay un mundo, hay como calles o avenidas, y ella va a fusionar esta idea. Y a medida que el texto se va desplegando hacia la derecha, se van estas 32 como hebras separando de la sabiduría y todos los secretos que hay en esta divinidad. Es un cuadro, Mirta realmente es una artista argentina brillante, ganó premios y ha dedicado mucha de su obra también a la idea de lo judío. Bien, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Están cansados? Ya es tarde, ¿no? No es un texto fácil, como dije. Steffi me hace así. Increíble, increíble, Rabino. ¿Te gustó, Miriam? Me alegro. ¿Conocían esto? Probablemente no entendí nada, pero maravilloso. No se entiende. Maravilloso. Requiere, hay que ir como de a poco masticando esto, en serio. Danny Matt lo decía muchas veces. A mí me decía él muchas veces. Pero con entender una o dos palabras ya estoy pagada. De la noche pagada. Increíble. Y el Una cuadro pregunta, si impresionante. usted tuviera que decirnos así en el cuerpo y más allá, en el alma y más allá del alma, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que como esencia sacar de este aprendizaje o de esto último que nos muestra? ¿Qué nos recomendaría? ¿Con qué nos quedaríamos? Porque Eso es realmente es mucho, es muy complejo. claro, por eso lo que vamos a hacer, también, claro, estoy leyendo los comentarios. Sí, parte de la experiencia es quedarse con esa sensación, como dije. La sensación es que finalmente uno tiene que, como vuelvo a la introducción, no tiene que comprender. Ese es el desafío. Tiene como que, y tampoco quiero decir aceptar. Claro, Steffi, como Isaac de Aco, que lo hemos estudiado. Ese comentario de Isaac de Aco, cuando él dice, las verdades profundas no se adquieren por percepción o conocimiento, sino como él dice, como por succión, y él era ciego, así que no podía ver o leer, sino que él comprendía ese saber profundo. Entonces, lo que la propuesta tiene, y es lo que creo que sería la idea, es cerrar en este tiempo que nos queda con una meditación, porque la meditación que quiero compartir con ustedes está vinculada exactamente con experimentar algo de Ain. Algo de Ain quiere decir nada en hebreo. Y es uno de los nombres de Dios, como dije. Y la idea es que uno pueda encontrar esa nada y de esa nada vincularla con lo divino. Y lo que voy a hacer es fusionar parte de una meditación tal vez como que sería clásica, otra de que ustedes pueden llegar a conocer, con textos escritos por místicos sobre Ain, para que vean cómo ellos van llevando ahí y tal vez ahí responder la pregunta de qué hacer con esto. Porque al fin de cuentas les voy a dar la solución, porque uno se tienta con esto y quiere saber.
La solución es experimentar a Dios. Entonces vamos a buscar una manera de experimentarlo de una forma que tal vez sea diferente. Lo que les voy a pedir a todos, y yo voy a hacer lo mismo, es que todos cierren, no van a poder creer lo que voy a pedir en Zoom, cierren sus cámaras. Yo voy a hacer la mía, así nadie se ve. Porque sería raro estar viéndonos. Entonces cierren sus cámaras y yo, mientras tanto, voy a tomar un segundo para también ver si puedo... ¿Ustedes escuchan de fondo algo, ruido? O yo escucho acá una computadora atrás mío, pero para que no interrumpa la meditación. Pero cierren las cámaras y yo cierro la mía y ahora vengo. Un minutito. ¿Cómo se cierra la cámara? Abajo Gracias. abajo tienes un micrófono abajo en el costado izquierdo. Si tú colocas el cursor abajo en el costado izquierdo, tienes un micrófono que dice silenciar. Y ese Sí. es el que tienes que apretarlo ahí y ahí perdona, al lado tienes una cámara que dice, sale una camarita y ahí la apagas. Ahí la apagaste. No se preocupen, yo les apago los micrófonos, los videos. El que no lo sabe hacer, se lo hago yo. Aquí volví y voy a cerrar también. ¿Están todos? Bien. Entonces, voy a apagar mi cámara. Y lo que les voy a pedir es que se sienten cómodamente, con los ojos cerrados, y que no se preocupen si no hablo de golpe por un minuto. Les voy a pedir que tomen una respiración profunda. Y que presten atención cuando respiran al aire que ingresa, y pueden pensar en la nariz o al movimiento diafragmático al inspirar. Y traten de mantener la atención ahí, o en la nariz cuando entra el aire, o en el movimiento diafragmático. Intenten mantener ahí la concentración. Es muy probable que se hayan distraído ya de mantener la concentración en la respiración y se hayan ido con algunos pensamientos. Esos pensamientos no somos nosotros. Eso es lo que hace nuestra mente. Nosotros no elegimos qué pensar. Seguramente se fueron a pensar algo que ni saben cómo llegaron a pensar lo que estaban pensando. Y tal vez ahí pueden intentar volver a la respiración. La meditación clásica intenta esto.
Intenta que uno pueda ver cómo surgen los pensamientos. Y cuando los pensamientos nuevamente se van, donde quieran ir, nosotros vemos que no elegimos qué pensar. Nos perdemos porque la mente decide llevarnos ahí. Y esta es la gran ilusión del ser. El pensar que nosotros somos alguien metidos dentro de este cuerpo y que controlamos qué queremos pensar. Por supuesto que podemos dirigir nuestros pensamientos por un instante, si lo deseamos. Podemos decir, quiero pensar esto, y lo voy a pensar. Pero la gran mayoría del tiempo, nuestros pensamientos emergen. No nos decimos, quiero pensar esto. Algo aparece. Cuando emergen y nos identificamos con esos pensamientos, es cuando conocemos al ego. El ego es la ilusión del yo. Al fin de cuentas, identificarnos como productores de pensamiento es otra ilusión. ¿Y cómo sabemos que es una ilusión? Porque tenemos que intentar buscarlo ahora. ¿Dónde está? Traten por un instante mientras respiran, preguntarse quién es el que está buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Y cuando intento buscarlo, se desintegra. No me puedo encontrar a mí mismo. Esto es lo que los místicos, los cabalistas llaman Ain, la ilusión del ser. Esdra y Astriel de Girona, dos místicos, lo llaman Afisat HaMachshava, la aniquilación del pensamiento. Ellos escriben, el pensamiento se eleva para contemplar su propia interioridad hasta que su poder de comprensión es aniquilado. Ain no puede ser conocido. Si uno busca con demasiada ilusión y lo persigue, uno es superado por Ain mismo, absorbido por el vórtice que crea. Esdra de Girona nos advierte: el pensamiento no puede ascender más alto que su propia fuente. Quien se atreva a contemplar aquello a lo que el pensamiento no puede extenderse ni ascender,
sufrirá una de dos consecuencias. O bien confundirá su mente y destruirá su cuerpo, o debido a su obsesión por captar lo que no puede, su alma ascenderá y será separada del cuerpo y regresará a su raíz. Itzhak de Ako equilibra los aspectos positivos y negativos de esta experiencia del retorno a la raíz y describe Debekut, el apegarse a Dios, como verter una jarra de agua en un manantial que fluye, haciendo que todo se convierta en uno. Sin embargo, Ako nos advierte que tenemos que tener cuidado de no hundirnos en el océano del más allá. En sus palabras, el esfuerzo debería ser contemplar, pero escapar del ahogamiento. Así tu alma ciertamente verá la luz divina, se apegará a ella, mientras que ella mora en su palacio. Dobber enseña: hay que pensar en uno mismo como Ain, como nada, y olvidarse de uno mismo totalmente. Entonces uno puede trascender el tiempo, elevándose al mundo del pensamiento, donde todo es igual, la vida y la muerte, el océano y la tierra seca. Pero eso no sucederá cuando uno está unido a la naturaleza material de este mundo. Si uno se piensa a sí mismo como algo, Dios no puede vestirse dentro de uno, porque Dios es infinito y ningún recipiente puede contenerlo, a menos que uno piense en uno mismo como Ain. Issachar Ber escribió: la esencia del acercamiento a Dios y de todas las mitzvot es alcanzar el estado de humildad. Es decir, comprender que todos los poderes físicos y mentales y el ser esencial de uno mismo dependen todos de Dios. Uno es simplemente un canal para los atributos divinos. Uno alcanza tal humildad a través del asombro de la inmensidad de Dios, a través de la realización que no hay lugar vacío de Dios. Meló jola aretz kevodó, la tierra está llena de su gloria. Entonces uno llega al estado de Ain, que es la nada, que es el estado de humildad. Uno no tiene un yo independiente, sino que es un ser contenido, por así decirlo, dentro del Creador. Este es el significado del versículo. Moshe escondió su cara porque estaba asombrado. A través de su experiencia de asombro, Moshe logra esconderse de su rostro, es decir, no percibió un yo independiente. Todo era en ese momento parte de la divinidad.
mientras el ego humano se niega a reconocer su fuente divina. Está confundiendo su parte con el todo y haciendo una afirmación falsa a lo que no puede ser captado. En palabras de Menachem Mendel de Kotsk, el yo es un ladrón escondido. En este último minuto voy a pedirles que vuelvan a respirar, a enfocarse en la nariz o a enfocarse en el movimiento diafragmático, mientras comparto el último texto de Danny Matt. Ain es una ventana a la unidad que subyace y socava la apariencia múltiple del mundo. Las 10.000 cosas que encontramos no son tan independientes ni fragmentadas como parecen. Hay una matriz invisible, un remolino que genera y recicla el ser. Quien se aventure en esta profundidad debe estar preparado para entregar lo que sabe y es, lo que sabía y era. El ego no puede soportar Ain. No puedes revolcarte en la nada. En Ain, por un momento eterno, todas las fronteras desaparecen. El no de Ain aclara todo, haciendo espacio para un nuevo sí, un nuevo yesh. Yarara, 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 yarara,
Ok. Pueden abrir las cámaras si quieren. Welcome back. Bienvenidos. De nada. Espero que hayas podido experimentar Ain un poco. y notar, como decimos, cómo a través del texto y la meditación de los maestros, los místicos, tenemos una riqueza en nuestra tradición que a mí me desespera cuando me dicen que no hay. Cuando buscan por todos lados, y como el cuento ese jasídico que llega a un lugar y le dicen, vine aquí porque me dijeron que hay un tesoro escondido, y el guardia le dice, qué casualidad, yo soñé que en la casa de tal rabino en tal lugar hay un tesoro, y él vuelve a su casa y lo descubre que estaba ahí dentro. En realidad esto es una invitación. Danny Matt decía, cuando estudié con él, que se dice que la Kabbalah hay que tener 40 años para estudiarla, hay que estar casado, hay que tener Talmud, porque en realidad lo que hace es anclarlo a uno. La intención no es prohibirlo a uno, sino protegerlo. Como ven, el misticismo es muy atrapante, es una contemplación, es un estado donde uno puede delirarse de alguna manera, y los textos como el Talmud lo pueden anclar. La tradición, digamos, más regal era uno tenía que estar casado, porque eso significaba que uno tenía familia, hijos, y no podía volar tanto porque te había obligado con las mitzvot. Pero Danny Matt me dijo, yo le dije, no tengo todavía 40 años, de hecho cumplo en septiembre de este año 40 años, y le dije esto hace 10 años, le digo, yo no puedo estudiar, y me dijo, te vas a perder una de las joyas más increíbles, y te cuento algo, me dice. Los 40 años los dijo un solo autor, y prendió. Pero muchos místicos decían que a los 20 años, si uno podía de a poco empezar, era lo más importante que uno podía hacer para descubrir ese mundo de la conexión con lo trascendente, con la divinidad, no perderse eso. Entonces, yo creo que nos perdemos mucho cuando no conocemos el mundo del misticismo, y cuando no lo conocemos desde, por lo menos que es lo que intento yo con humildad hacer, de los pensadores serios de la Kabbalah. Y hay muchos como Arthur Green, Elliot Wolfson, ni que hablar Gershon Scholem, Zichron Libraja, pero Danny Matt, que son académicos, que son Danny Matt, su padre un rabino conservador, crecieron en familias donde había observancia, donde son Shomer Mitzvot, donde hay gente comprometida, y de ellos realmente cuando uno escucha y aprende, se da cuenta que hay un mundo extraordinario en la Kabbalah por descubrir. Así que pídanle los comentarios. Está lindo, gracias a ustedes. Me alegra que les gustó, podemos seguir explorando el mundo de la Kabbalah en otras instancias. Y gracias por quedarse hasta tan tarde. Y espero que les haya gustado. Y lo repetiremos en otra instancia, de otra manera. Hay mucho. Así que gracias a todos. Gracias, Gachi, también por recibir a todos mientras yo podía dar la clase. Y Agachi con buena voluntad y tú, Diego, te pasaste. Me alegro que Increíble. te haya gustado. Yo no sé si la música, si la canción es parte de la meditación, pero es la dulzura misma. Bueno, el nigún, sí, se acostumbra mucho a estudiar con algunos nigunim o cantar nigunim antes de estudiar o meditar. Y el nigún, básicamente, como se enseña en el mundo místico, dicen, el nigún no es una canción sin palabras, porque uno siempre escucha eso, ¿no? Es una canción sin palabras. Y a mí me enseñaron que el nigún es una melodía que está buscando las palabras.
que es esto que sentimos y que los textos, como yo dije, no podemos comprenderlo, evoca emoción, entra, como decía Isaac de Aco, por succión, no por entendimiento. Y cuando vamos a esa nada, ese Ain, esa metáfora del agua que se vierte sobre un río que fluye, como que hay un continuo y que realmente estamos agarrados en un ecosistema sostenido por imposibilidad. Nuestra mente no lo puede soportar, en algún punto se tiene que entregar. Y esa es la meditación judía, como les dije. La búsqueda es la aniquilación del ego. Hay un ego que es necesario, en el Musar se estudia eso, para poder estar de pie y hacer cosas. Acá es un control. Cuando hay mucho de uno, uno se pierde de esto. Entonces es un poco eso. Bueno, gracias por los comentarios, me alegra. 56 personas a esta hora, no es poco. Bueno. Muy lindo. Muchas gracias. ¿No íbamos a hacer algo por el accidente en Israel? Vamos a hacer, sí. Como dije al principio, me enteré increíblemente 2 minutos antes que empecemos. Así que creo que lo vamos a hacer es hacer este minuto de silencio y también darnos nosotros una pausa. Piensen eso que dijimos recién. Conmueve, pero también estamos lejos. No es que hay algo que podamos hacer ahora mismo más que entristecernos. Entonces también, cuando uno está en un estado de contemplación y tiene que volver, tiene que saber también volver. Yo hice un retiro espiritual una vez de 10 días sin internet, en un lugar meditando, y volver fue muy difícil. Cuando uno prende el teléfono y vuelve después de 10 días sin nada. Entonces cuando uno vuelve y ahora sale de esto, y vuelve ahora y prende noticias, y se entera lo de Israel, también que podamos respirarlo en ese sentido. Y eso es muy importante. Así que vamos a hacer un minuto de silencio por las víctimas. Bueno, les deseo a todos que tengan una buena noche, que puedan descansar. Muchas gracias, Diego. Nos vemos mañana. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana. Chao, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, Reino. Gracias. Laila, todo. La humildad.